Buenos días, me presento, mi nombre es Ricky Condori, soy ingeniero químico, tengo experiencia en el tema de dictado de trabajos en altura, de trabajos de alto riesgo, soy persona competente y también persona calificada en protección contra caídas. El día de hoy vamos a tocar este tema importante. Les pido a todos su atención y al finalizar, obviamente, vamos a poder conseguir el objetivo de que ustedes puedan adquirir justamente el tema del conocimiento, el tema de las competencias técnicas que se necesita para poder realizar este trabajo crítico, ¿no? Y evitar algún tipo de incidente y más aún un tipo de accidente en sus organizaciones. Vamos a iniciar con un video. Luego que hemos visualizado el video, podemos darnos cuenta de la importancia de tener, primero, una capacitación previa en lo que es protección contra caídas. Se necesita tener personal competente para poder realizar una actividad. Toda actividad necesita una persona competente y más aún un trabajo de alto riesgo, como es en el caso de trabajos en altura. La falta de conocimiento, la falta de experiencia previa justamente para el inicio de estas actividades va a generar accidentes. En el video podemos mostrar que se tiene una persona que está teniendo el uso de un equipo y otra persona obviamente sí está conectado. Hay que tener mucho cuidado también cuando uno revisa los equipos desde el momento que nos lo están entregando, saber si los equipos están en buen estado, cumplen normativa y si obviamente son los equipos idóneos para realizar la actividad. Miren, como estadística, la caída en este caso de personas a distinto nivel, más o menos es un 4%. El tema de caída de objetos, ¿no? Excepto caídas, acá tenemos casi un 6%. Está dentro de las principales situaciones o eventos que se presentan en la industria. Y al ser un trabajo de alto riesgo, lo que va a generar en las personas aumenta el tema de la severidad. Puede ser un accidente incluso grave, incluso un accidente fatal, un accidente mortal. Es lo que no queremos. Entonces hay que tener principal atención a este tipo de actividades. También que se va a presentar en lo que es trabajos en altura, se van a originar o se van a presentar los riesgos, ¿no? Los riesgos en este caso de caída de objetos. Habitualmente realizamos trabajos en plataformas, realizamos trabajos en andamios, en un elemento de elevación, puede ser un manlift, puede ser un elevador hidráulico, pero para realizar nuestras actividades en ese punto, a esa altura, normalmente utilizamos herramientas, equipos, ¿no? Tenemos accesorios. Por ejemplo, acá estamos viendo a la izquierda, a la derecha, disculpen. Tenemos un tornillo, tenemos en este caso alguna prensa, tenemos desarmadores, tenemos incluso un equipo tipo taladro, tenemos materiales, incluso nuestros artículos de comunicación, en este caso una radio. Los objetos que nosotros estamos utilizando en la parte superior o que utilizaríamos en la parte superior, si nosotros no los tenemos asegurados,
se pueden caer. Dependiendo mucho del trabajo que vayamos a estar realizando, puede caer encima de una persona y puede dañarlo en este caso. Cualquier elemento o objeto que caiga o tenga el potencial de caer desde su posición inicial, habla acerca de la caída de objetos. Elementos no necesarios, elementos sin asegurar, elementos mal almacenados, partes de estructura, cualquier elemento que pueda obviamente caer desde nuestra plataforma de trabajo. Indudablemente nosotros cuando realizamos estas actividades, realizamos un análisis, hacemos tenemos un documento, en este caso un procedimiento, un instructivo, una planificación previa. Importante, el aseguramiento de estos elementos en trabajos sin altura. No menos importante, la caída de objetos también en las estadísticas tiene un punto importante de, eh, en lo que lleva en el caso de los accidentes que se presentan en la industria, ¿no? Por ese motivo hay que manejarlos, hay que controlarlos. Asimismo, se tiene que generar un tema de alertas. Ante la caída de objetos, cuando nosotros estamos observando esto en el campo, tenemos que comunicar. En realidad, todo evento relacionado a seguridad y salud, cualquier evento o incidente que se pueda estar generando, tenemos la obligación de comunicarlo a nuestro supervisor, a nuestro jefe inmediato, al responsable de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no ha generado un daño, no ha generado una lesión a algún personal, voy caminando por mi lugar de trabajo y estoy observando de que ha habido una caída de objetos, lo que tengo que realizar es comunicarlo. No acercarme, ¿no? Porque obviamente debe haber algo que esté generando de que se puedan estar cayendo esos objetos. Falta de aseguramiento. Habitualmente, por ejemplo, en los andamios se utilizan los rodapiés para evitar justamente la caída de los materiales en el nivel donde se está trabajando. Entonces también capaz la falta en este caso, de los rodapiés, puede ser, ¿no? Alguna evaluación de riesgos inadecuados también puede estar generando ello. Factores humanos, errores en la operación. Eh, el exceso de confianza. Los trabajadores piensan que no les va a pasar o no tenemos los accesorios. Procedimientos inadecuados. Habíamos indicado. Para cada actividad se tiene que hacer una identificación de peligros y una evaluación de riesgos. Asimismo, esta identificación de peligros y evaluación de riesgos tiene que ir acompañado de una planificación de trabajo. Todo trabajo se planifica desde incluso en este caso, los materiales, los equipos que se van a utilizar, los recursos, si se necesita, por ejemplo, la cantidad de personal, qué tipo de personal es el que va a intervenir, personal electricista, personal montajista, algún operario, no sé, civil, o si se van a realizar, por ejemplo, o se va a necesitar la presencia de algún supervisor de seguridad, un supervisor de campo, entre otros recursos que se puedan necesitar. ¿Y cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo yo voy a elevar los elementos o voy a subir los materiales de a nivel de piso a nivel superior? ¿Cómo los voy a trasladar? Si voy a montar un andamio, ¿qué tipo de andamio? ¿El personal conoce, tiene las competencias para el montaje de andamios? ¿Hay la cantidad mínima necesaria de personal para este montaje de andamios? ¿Cómo vamos a subir las partes, por ejemplo, más allá de un nivel, de un cuarto nivel en un andamio, ¿no? Un tercer nivel? ¿Cómo lo vamos a arrastrar los elementos? Esos aspectos son importantes en la planificación, justamente. El lugar donde vamos a ubicar el andamio es un lugar estable, es un lugar correcto, adecuado. Asimismo, instalaciones y accesorios fallidos, corrosión, vibración, un mal diseño, selección, instalación incorrecta. En la planificación que nosotros vayamos a realizar, se tienen que tomar en cuenta este tipo de aspectos, ¿no? Accesorios fallidos. Desde que nosotros tenemos estos materiales o equipos, obviamente los retiramos de almacenes, ¿no? Verificar incluso a su salida si es que cumplen normativa, están en buen estado. Son los que indican, por ejemplo, nuestro plano de fabricación, nuestro plano de construcción, ¿no? Eso también sería importante, ¿no? El orden y aseo deficiente, riesgos preexistentes en las tareas anteriores. Mantener un lugar en correcto estado de orden y limpieza es muy necesario para las actividades, más aún en el tema de la caída de objetos.
Si nosotros vamos a tener objetos en la parte superior, tienen que estar asegurados. Y si los objetos, al momento de subirlos, ¿cómo los vamos a subir? Tienen cajas, tienen cubiertas, los objetos punzocortantes están con sus cubiertas protectoras. En algunas empresas se maneja el tema de la inspección previa a los equipos. Entonces, los equipos también tienen que estar inspeccionados. Colisiones o enganches, ¿no? Hay que también ver las condiciones que podamos tener en el ambiente de trabajo que van a generar algún tipo de colisión o enganche. Al momento de elevarlos, pueden golpear, pueden maltratarse. Inspección, reparación y mantenimiento es inadecuado, ¿no? Ignorar las condiciones inseguras. Si ya nosotros estamos identificando alguna condición insegura, una condición subestándar, tenemos que comunicarlo, tenemos que solicitar el apoyo inmediato, ¿no? No vamos a asumir. En este tipo de actividades, a veces las personas, por la experiencia que pueden tener y alguna falsa percepción del riesgo, piensan que no les va a pasar. O si han realizado una actividad negligente en una obra anterior, piensan que en este trabajo obviamente no les va a pasar. Es una falsa percepción del riesgo en la cual el trabajador, al no haberse originado algún tipo de incidente por un acto subestándar, lo vuelve a repetir y obviamente en este momento sí causa algún tipo de accidente. ¿Qué más tenemos aquí? Herramientas y equipos obsoletos, descuidados y hechizos. En la industria no es recomendable, incluso podría indicar que es muy, muy necesario y casi obligatorio el utilizar herramientas que cumplan un estándar. Está prohibido el uso de herramientas hechizas. ¿Por qué? Porque esas herramientas pueden presentar algún tipo de condición de riesgo. Sumado a un acto subestándar, obviamente va a generarse el evento. Y toda herramienta tiene que tener un diseño, tiene que tener, obviamente, un estándar. Y es importante que estas herramientas hechizas se retiren del lugar de trabajo. En esa inspección previa a realizar las actividades, tenemos que contar con herramientas que estén en buen estado. Importante. Herramientas o equipos inadecuados almacenados o asegurados. No se utilizan cordones o correas. Cuando las personas realizan trabajos sin altura, este riesgo de caída de objetos lo tengo que controlar o lo tengo que tener mapeado desde la parte baja. La reunión previa a ejecutar estas actividades nos puede demostrar, ingeniero, ¿y cómo voy a subir estos elementos a la parte superior? ¿Cómo voy a subir? Puede ser incluso que podamos coger algún, no sé, algún balde, algún depósito para poder asegurar las herramientas, obviamente viendo de que tienen que estar aseguradas las herramientas al momento de subir, que no esté golpeando las herramientas, o también en sus cajas, son cajas de herramientas para poder izarlas correctamente y dejarlas en la plataforma de trabajo. Si no tenemos estos elementos de elevación, de levantamiento de carga, puede generarse una condición de riesgo. Herramientas y equipos inadecuados, almacenados, asegurados, obviamente no se utilizan las correas. Factores ambientales. El viento, el movimiento del mar, hielo, nieve, condiciones extremas. Miren, les comento un, una actividad que estábamos realizando el año pasado en una empresa. Teníamos que realizar el montaje de una estructura de casi 8 metros de alto, de 2 metros de largo. Es una especie de panel de lista de precios en las estaciones de servicio. Entonces, más o menos eso pesa 2 toneladas. Lo que me indicaban, ingeniero, íbamos a ir a Piura. Iba a darse el trabajo en Piura. Entonces, eh, lo que me recomienda las personas que ya están trabajando allí, porque yo no conozco Piura, ingeniero, todo izaje es recomendable que lo hagamos por la mañana, antes del mediodía. Yo le decía, ¿por qué? ¿Qué pasó? El sol. No es el sol, es el viento. Viento, sí. Se generan más o menos en Piura, en ese tiempo, más o menos era por abril, mayo, más o menos del año pasado. En esas fechas se generaba viento, me dice ingeniero. Entonces, a partir del mediodía ya se presentan vientos un poco fuertes, ¿no? Traen polvo y todo lo demás. Entonces, eso puede complicar el tema del izaje de carga. Miren, el tema del viento puede estar generando algún tipo de condición en el trabajo en altura, al tener presencia de vientos, movimiento de mar, hielo, nieve, incluso estas lloviznas que se están presentando.
Vamos a imaginar que tengo una torre de andamios de 10 cuerpos, asegurado correctamente y todo ello, con su tarjeta roja para evitar el ingreso de personal no autorizado. Hoy día en la mañana, vamos temprano al inicio de nuestra jornada de trabajo y nos damos cuenta que ha garugado toda la noche, ha lloviznado, todo está húmedo, está mojado. Entonces, si nosotros ingresamos, ya hay una condición de riesgo, tendremos que esperar o tendríamos que estar haciendo la limpieza previa, con mucho cuidado. El tema de los factores ambientales es importante, el tema del frío, el tema de la nieve, que se pueden acumular en la parte superior y que pueden generar en un momento un piso resbaloso, ¿no? Una plataforma que pueda tener esa condición. Hay que tener en cuenta justamente estos aspectos para la caída de los objetos, que es una condición de riesgo en los trabajos sin altura. Acá tenemos una imagen en la cual estamos viendo un elemento, un accesorio que se coloca a nivel de la muñeca. Hay una especie de cadena, un resorte, y está asegurando una herramienta. Manipulando la herramienta, estoy realizando un trabajo manual, un trabajo de ajuste, o retiro de algún elemento, y en el caso este accesorio se me pueda caer fácilmente, voy a poder evitar con este accesorio de que pueda caer un nivel inferior y pueda golpear alguna persona. O, en todo caso, que la herramienta no se vaya a malograr, producto de la caída. Similar a la protección justamente de para equipos y herramientas, se denomina un tema de protección ABC. El A viene a ser el tema de los anclajes, la seguridad en los anclajes. La B, soporte del cuerpo, y la C son los conectores. También hay una parte importante con el tema de los objetos, ¿no? El tema de los objetos es muy, muy importante asegurar. Toda herramienta tiene que estar asegurada, no necesariamente con este tipo obviamente, de accesorios, ¿no? Podemos nosotros utilizar una drisa para poder asegurar esta herramienta a un punto fijo, ¿no? Eso sí es importante. En el trabajo, miren lo que se puede presentar. Se presentan lo que son estas herramientas manuales, ¿no? Destornilladores, alicates, llaves, por ejemplo, acá, llaves inglesas, llaves francesas, niveles. Y este es un accesorio que se puede utilizar. Obviamente es un accesorio que va a estar unido a un punto fijo, a un punto de anclaje. Miren, acá tienen una llave justamente de golpe, equipos en general. Punto de anclaje de la herramienta. Toda herramienta debería contar con ello. Y si no, tener un accesorio que justamente pueda tener esa característica para poder asegurarlo un punto fijo. Existen conectores en el mercado, miren, de este tipo las islinas que nosotros tenemos en los medios de conexión, este tipo de accesorios, son ejemplos. También podemos utilizar el tema de los cinturones y denominados portaherramientas. Estas portaherramientas obviamente nos van a ayudar muchísimo a poder eh, trasladar nuestras herramientas de manera segura en la parte superior y evitar también el tema de su caída a un nivel inferior. Ahora les vamos a mostrar el tema de áreas con riesgo de caídas. Miren, tenemos aquí los techos, ¿no? Coberturas, rampas que puedan presentar justamente un desnivel, ¿no? Paredes, el acceso justamente al tema de accesos verticales, ¿no? Más o menos en el tema de las paredes, o algún trabajo de limpieza en las paredes también puede ser. Escaleras móviles, plataformas móviles, ¿no? El ingreso a un espacio confinado, ¿no? Tanto el ingreso en torres, en chimeneas, también el ingreso a espacios confinados, por ejemplo, algún tanque, algún sótano, alguna abertura, un nivel inferior, también eh, presenta justamente el riesgo de caídas. En este caso, los aleros, cerca de los bordes. Si están viendo esta persona está con un equipamiento y es muy probable que este equipamiento lo que impida es restringir el tema del movimiento de la persona. También.
pero puede presentarse un riesgo también de caída si es que tienen otro tipo de sistema de detención. Acá hay un anclaje, ¿no? En construcciones, ¿no? Miren dónde está anclado la persona. Está anclado a nivel de piso, con un medio de conexión. Eso más adelante lo vamos a ver. ¿Se podrá realizar el anclaje a nivel de piso? Depende del accesorio que nosotros estemos utilizando. Muy probable que nuestra línea de conexión, la convencional, la de 1,80 m de fibra con amortiguador, con doble gancho, no se permita, obviamente desde el fabricante, a utilizar este tipo de posición, ¿no? O de aseguramiento. Miren, en las estadísticas, las caídas de altura son la tercera causa de accidentes en la industria. En todo el mundo se reportan más de 100.000 accidentes al año por caídas a diferente nivel, los cuales resultan en su mayoría en lesiones graves o fatales, como les había indicado. ¿Qué pasó? Cuando se hacen los análisis, 91% no se usó el equipo de protección personal. ¿Qué quiere decir? Una persona ya capacitada y entrenada, pero no quiso utilizar el equipo de protección personal. Por algún motivo, eh, en este caso la falta de percepción al riesgo, ¿no? Eh, Pienso que no me va a pasar nada, el exceso de confianza. Luego tenemos un 82%, no estableció un método de protección contra caídas. Lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. A partir de 1,80 m, muchos pensamos que el arnés y la línea de enganche con amortiguador y doble gancho es obligatorio para todas las actividades. Y eso no es así. Entonces, acá lo que habla, no estableció un método de protección contra caídas. Un método. ¿Qué sistema de protección contra caídas es el que vamos a utilizar? A partir de 1,80 m, nuevamente, el arnés y la línea no siempre nos van a ayudar. Tenemos que estar viendo cuál es el sistema de protección que nos va a permitir o nos va a evitar algún tipo de accidente. Detención de caídas. La persona se va a caer, pero en ese trayecto, en esa caída, lo que vamos a evitar es que la persona impacte. Vamos a detener la caída. Por eso se llama sistema de detención de la caída. No evito de que se caiga. Lo que voy a evitar de que esa persona impacte con un nivel inferior, en el nivel inferior, disculpen, con algún objeto o alguna una maquinaria o incluso poder llegar a nivel de piso, producto de la caída. Un 79% usaron el arnés, pero no estaban conectados. Muchas veces pasa que cuando vamos a campo, la parte de supervisión, los responsables de seguridad y salud, verifican que el personal no está conectado. Como trabajo de alto riesgo, un personal tiene que estar 100% conectado. Por eso se le da muchas veces incluso la línea de enganche con doble gancho. Importantísimo, tiene que estar conectado. Pero ¿qué pasa cuando un trabajador no quiere conectarse y pone excusas? Que me incomoda, que es pesado, que no va a pasar nada porque ya tengo una plataforma y ahí hay un movimiento quizás involuntario, hay un movimiento brusco de la persona, se desconcentra y al no estar conectado, obviamente sucede un accidente. ¿Por qué? Un 75%, pérdida de equilibrio, agarre o resbalón. El peor escenario de realizar un trabajo a nivel de piso es que me pueda caer, motivo de un piso irregular, un piso mojado, que haya presencia incluso de aceite y demás. Yo no puedo eh, tomar ese tipo de riesgos cuando estoy en una plataforma más de 1,80 m, porque el riesgo aumenta. Ya tenemos una diferencia y tenemos un trabajo de 1,80 m, 2, 3, 4, 5, 10 metros. Imagínense, una caída incluso desde 1,80 m puede generar un accidente grave, incluso un accidente fatal. Eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. En Estados Unidos justamente se maneja mucho ese tema de las estadísticas y producto de ello se establecen los criterios a partir de 1,80 m. No se usa equipos, no hay métodos, procedimientos, en este caso los sistemas de protección contra caídas, tenían el arnés pero no estaban conectados, incluso a la pérdida de equilibrio. Si nosotros tenemos en cuenta este tipo de eventos, lo que tenemos que comunicar a nuestro personal es de que
tenemos que cumplir las normas y para trabajos en alto riesgo, estas normas son mandatorias, son obligatorias. Estas normas lo que van a evitar de que la persona tenga algún tipo de incidente en el cual la vida de la persona esté en riesgo. En una caída está en riesgo la vida de la persona. No es lo mismo realizar un trabajo a nivel de piso. Y a veces las personas no lo evalúan de esa forma. Como concepto, trabajo en altura se considera un trabajo a partir de 1.8. A partir de 1.8 se considera un trabajo en altura. Pero, como les estaba indicando, a partir de 1,80 m, al ser trabajo en altura, tenemos que establecer un sistema de protección contra caídas. Existen muchísimos sistemas, voy a mencionarles algunos, quizás lo conozcan. Existen los sistemas de barandas, existen sistemas de mallas, existen sistemas de posicionamiento. Se aplica también el tema de restricción en algún momento. Hay líneas verticales, líneas horizontales, y el más conocido es el sistema personal de detención de caídas. Y ahí viene la confusión. Todos piensan que el arnés y línea es un sistema, y eso no es así. El sistema personal de detención de caídas tiene más elementos que un arnés y la línea de conexión. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero no se olviden de este concepto. Trabajo en altura a partir de 1,80 m y a partir de 1,80 m tienen que establecer un sistema de protección contra caídas. El marco normativo que tenemos hoy en día es apoyarnos justamente con la norma técnica peruana, la 851, en el 2016. También vamos a apoyarnos con normativa prácticamente americana, ¿no? Tenemos normas OSHA 1926 subparte M y tenemos normas ANSI. Las normas OSHA subparte M habla de lo que es trabajos en altura, sector construcción. Y la ANSI Z359 obviamente es el código de protección contra caídas. Obviamente es varios capítulos, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 15, 16, 18, 17. Entonces, OSHA, por ejemplo, para Estados Unidos es obligatorio, es mandatorio. En el caso de ANSI, ANSI obviamente establece estándares, ¿no? En el caso de los proveedores, de las empresas que van a confeccionar los equipos, pero tienen también que basarse o cumplir OSHA. Entonces son estas dos normas las que nosotros vamos a estar hablando en este curso, justamente para saber si los equipos que nosotros estamos utilizando, los sistemas de protección, las medidas de control están de acuerdo en normativa. Porque nosotros a nivel Perú no tenemos un sistema específico para protección contra caídas. Ahora, en sistemas de protección contra caídas yo puedo tener prevención o yo puedo aplicar el tema de prevención, evitar de que la persona llegue a caerse. Puedo evitar de que la persona luego de la caída llegue a un nivel inferior golpeándose con algún elemento, inclusive llegar al piso. Eso es detención. Y luego tengo restricción. Como le están viendo acá en la foto, tengo una persona que está realizando un trabajo a nivel de techo, está muy cerca al borde, pero está con un accesorio y está unido a un punto de anclaje. ¿Qué es lo que hace esta persona? Es muy probable que el elemento, el medio de conexión, lo único que le esté permitiendo es llegar acá, al borde. Esta persona no se va a caer. Acá no hay detención de caídas, porque no se está cayendo la persona. Acá sí. Acá tengo que tener un sistema que pueda detener a la persona. Y aquí tengo un sistema que evite que la persona se pueda caer. Un sistema de prevención. En este caso, barandas, sistema de detención y un sistema de restricción. Asimismo, como tenemos una jerarquía de controles en la ley 29783, también vamos a tener una jerarquía de controles en protección contra caídas. Y para protección contra caídas, empezamos siempre con una eliminación o sustitución, erradicación del peligro de caída. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a realizar un pintado
de una pared, pintado de una pared, ese es mi trabajo, y la pared más o menos está a 3 metros, más o menos está a 3 metros. Entonces, ¿cómo hago esa actividad? Puedo ir con una escalera, puedo ir con un andamio. Si utilizo una escalera, indudablemente va a ser muy incómodo, no es lo recomendable. Entonces, ingeniero, utilizamos un andamio. Perfecto. Utilizamos una torre de andamios. Más o menos la torre de andamios va a llegar del piso a la primera plataforma 2 metros, 2 metros 10, dependiendo de la distancia que le demos en la parte baja. Pero vamos a imaginar que tenemos 2 metros más el tamaño de la persona, vamos a llegar a poder pintar fácilmente. Pero hay trabajos en altura. El peligro es el trabajo en altura. Pero viene otro compañero y dice, ingeniero, no lo hagamos con andamios, no lo hagamos con escaleras. Tenemos acá estos extensores, ¿no? ¿Cómo así? A los rodillos le podemos colocar estos extensores, este es un brazo, y vamos a llegar fácilmente a ese punto. Si solamente es pintar, ingeniero, creo que lo podemos pintar fácilmente y lo podemos hacer a nivel de piso. Al yo eliminar el peligro, estoy eliminando el riesgo. Si no hay peligro, no hay riesgo, sobre todo de trabajo en altura. Esa persona no va a tener un tema de caída a distinto nivel. Tendrá otro tipo de riesgos, obviamente, el peso de, disculpen, el peso en este caso de el extensor con el rodillo, el goteo que puede tener o la proyección de la pintura, que obviamente va a aumentar porque está en la parte superior y va a bajar, puede caer al personal. Eh, pero el tema de altura ya lo tengo controlado, ya lo tengo eliminado, mejor dicho. Si eso no lo podemos realizar, aplicamos un tema de protección pasiva de caída. Un tema de protección pasiva sería este de aquí, un tema de barandas. Las barandas, como les había indicado, van a evitar de que una persona se pueda caer. Asimismo, tengo un tema de restricción, conexión del trabajador a un sistema diseñado para detener una caída una vez que se ha iniciado. En este caso, esta imagen representa un tema de restricción de movimiento. Asimismo, tengo controles administrativos. ¿Qué incluye dentro de los controles administrativos? Tengo prácticas o procedimientos de trabajo diseñados para alertar a un trabajador, las capacitaciones, los talleres. ¿Qué control administrativo? Puedo tener el tema del llenado de los documentos previo al inicio, los checklists de inspección de los equipos. Importante, ¿no? El tema de los checklists de inspección de los equipos, para poder, obviamente, verificar si los equipos que estamos utilizando están en buenas condiciones. Cuando nosotros estamos utilizando un sistema de protección contra caídas, se maneja estos conceptos, factor 0, factor 1 y factor 2. Miren, ¿cuándo se denomina que hay un factor 0? Cuando la persona tiene un sistema, en este caso un arnés, un medio de conexión, y ese medio de conexión está por encima del hombro, está por encima del hombro. Miren acá, está arriba. Este es un factor 0. Aquí, un factor 1. El factor 1, ¿qué indica? Acá tenemos nosotros en el arnés un anillo, se llama el anillo dorsal, en la espalda, que es el anillo que hace, donde se tiene que conectar, que conecta el punto de anclaje con el soporte del cuerpo, en este caso el arnés. Ese anillo que está en la parte de la espalda, si yo ubico a esa misma altura el gancho al punto de anclaje, si yo coloco esta misma altura, voy a tener un factor 1. Y si yo hago todo lo contrario, un factor 0, y me conecto por debajo del punto de anclaje, por debajo de los hombros, acá incluso una persona está a nivel de piso, esto ya es un factor 2. Asimismo, dice acá, se deben utilizar instrumentos que absorban la energía. Otro aspecto importante para que lo puedan tener en cuenta y anoten.
En un sistema de detención de caídas, se presume de que la persona va a caer ya. Tengo que utilizar absorbedor. El medio de conexión no puede ser una línea sin absorbedor. Vamos a imaginar que esta persona se pueda caer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta persona en la caída libre, vamos a ver, va a tener que llegar primero, en esta imagen, un factor 2, va a caerse la persona y a partir de este nivel recién va a llegar al factor 1, pero ya ha recorrido toda esta distancia. ¿Y cuánto puede ser? Fácilmente del punto de anclaje al punto de la espalda, fácilmente 1.50. ¿Qué quiere decir? Que a mi caída libre yo le estoy aumentando mayor distancia a mi caída libre, a diferencia de un factor 1 que no le está afectando a mi caída libre, o incluso un factor 0, incluso está disminuyendo un tema de caída libre. Por eso es que los trabajadores o los supervisores muchas veces dicen, tenemos que anclarnos a nivel por encima del hombro, siempre ingeniero por encima del hombro, por encima de la cabeza. ¿Por qué? Porque siempre queremos conseguir o un factor 0 o un factor 1. Si tengo un factor 0, si este es mi medio de conexión y es de 1,80 m, mi caída libre va a ser de 1,80 m. Pero si tengo un factor 0, es muy probable que desde este punto, ¿cuánto está aumentando? Puede ser que sea 2 pies, 60 centímetros. Entonces, imagínense, 1,80 m, 60 centímetros, solo mi caída libre en ese caso ya no va a ser 1,80 m, sería 1,20 m. Más adelante lo vamos a ver. Importante a los trabajadores, no podemos trabajar en factor 2. Recomendemos eso. Trabajemos siempre como mínimo factor 1 y un factor 0 mejor todavía. Digo porque depende también mucho de la actividad que vayamos a realizar. Si nosotros vamos a realizar una actividad de mucho movimiento, me tengo que agachar, tengo que realizar mucho movimiento, quizás el factor 0 no me ayude mucho a la realización de mi trabajo. Más bien sí me va a proteger, pero me impide el movimiento. Quizás con un factor 1 es más que suficiente. Ahora tenemos este caso, ¿no? Tenemos que siempre en detención de caídas calcular la distancia. A esto se le denomina requerimiento de claridad. La distancia total de caída, desde el punto de anclaje hasta el nivel de piso. Este proceso lo vamos a calcular. ¿Qué es lo que pasa? Miren, en una primera etapa, nosotros vamos a tener caída libre. ¿Qué dice la norma? Máximo en caída libre, puedo tener 1.80. Asimismo, este equipo, el medio de conexión tiene un absorbedor. La caída libre es la que se da del punto de anclaje hasta antes que se active el absorbedor. Entonces, nunca una caída libre puede ser más de 1,80 m. Eso ustedes lo van a verificar inclusive, disculpen, en las etiquetas de sus equipos de protección personal. Ustedes van a verificar allí cuánto es la caída libre máxima. Les aseguro que van a ver ustedes ahí 1,80 m. La forma de poder conseguir 1,80 m, nuevamente, es que nosotros tengamos un punto de anclaje o nos conectemos siempre con un factor mínimo de 1. Si nosotros utilizamos un factor de 1, cuando nos caigamos, se va a caer el total de la altura de la extensión, disculpen, de la línea. Por eso que acá menciona la caída libre máxima, 1,80 m. Caída libre. Luego tenemos la etapa de amortiguamiento, donde se está disipando la gran cantidad de energía. La norma habla de máximo 1.2, en el caso de ANSI, ¿no? 1.2, distancia de desaceleración. También, ¿dónde lo tienen que verificar, ingeniero? En las etiquetas del absorbedor. Si ustedes buscan un absorbedor, lo revisan, van a darse cuenta que tienen mucha información. El material, la marca, la fecha de fabricación.
van a ver el número de serie, importante el número de serie para poder hacer la inspección. Asimismo, no solo el número de serie, van a ver ustedes cuánto se va a extender. Ingeniero, acá dice, el otro día me decían 48 pulgadas. Bueno, 48 pulgadas más o menos es 1,20 m, ¿no? Aprox. La norma habla así, lo indica. Puede haber absorbedores que se aperturen máximo 1 m, 1,068, 67, que es lo que indica también la normativa, en este caso OSHA. Pero máximo, el peor escenario es de que mi equipo, el amortiguador se puede extender 1,20. Hasta aquí tengo caída libre, tengo una etapa de desaceleración, se está rompiendo el amortiguador, y máximo aquí 1,20 m. Hasta allí, desde el punto de anclaje hasta aquí, van 3 metros. 3 metros. Ahora, normalmente escuchamos, luego de esta parte, es la altura del trabajador. Bueno, no necesariamente es la altura del trabajador. Esa altura del trabajador, ¿en qué consiste? En que del piso al punto de anclaje en la espalda, de aquí al punto de anclaje en la espalda, más o menos es 1,50 m, lo que manda la norma o lo que recomiendo. Asimismo, cuando yo me caiga, miren cómo está el arnés acá, pero miren cómo está en esta etapa, ya cuando me he caído. Acá está el anillo dorsal, pero cuando yo me caiga el anillo va a aumentar y va a estar inclusive en la parte de la cabeza. ¿Cuánto más o menos se considera aproximadamente, lo manejan en este caso las empresas de los equipos? 30 centímetros o 0,30. Por eso que la suma entre 1,50 m y 1,30 m sale 1,80 m. Y algunos denominan que es la altura del trabajador. Ojo, si ya tenemos esa altura del trabajador, 1,80 m, ya sabemos de dónde ha salido, seguimos sumando. Ya teníamos 3 metros, más 1,80, tenemos allí 3,80. 4,80, disculpe. 4,80. Desde el punto de anclaje hasta la punta del pie del trabajador que ha quedado suspendido. Pero nosotros no queremos llegar al piso, lo que nosotros queremos hacer es evitar la caída. Entonces siempre hay un factor de seguridad. Ese factor de seguridad, ustedes revísenlo, el factor de seguridad, revísenlo siempre con el proveedor. ¿Por qué les comento? En algunos van a escuchar que sea 1 m, en algunos. Inge, ¿le podemos colocar un poco más? Sí, no hay problema. Puede ser menos, podría ser menos. Verifiquen lo que indica su fabricante. Si lo que indica su fabricante está bien, obviamente tenemos que cumplir lo que indique el fabricante. Lo que sí no podemos hacer es darle menor cantidad. Yo puedo trabajar incluso con las líneas de conexión, con los medios, que no sea de 1,80 m, puedo trabajar con 1,20 m, se podría. Hay que ver si es que es viable, pero por lo menos se deja un factor de seguridad, por lo menos, de 45 centímetros o 0,45 metros. ¿Ok? Eso depende mucho del equipo que estemos utilizando. Y si nosotros realizamos toda la sumatoria, vamos a darnos cuenta que por lo menos para detención de caída, con estos equipos, con un medio de conexión de 1,80 m, con doble gancho, por lo menos necesitamos 5,25 de acuerdo a este cálculo. Nuevamente les indico, el tema del factor de seguridad puede hacer que varíe este número, puede ser que sea más. Si algunos, por ejemplo, le dan 1 m, capaz incluso hasta eh, sería 5,80, ¿no? Otros le dan 60 centímetros, 5,40. Depende eso. Pero sí es importante tener una evaluación en el factor de seguridad. Asimismo, cuando uno está conectado, es importante hacerlo siempre en el mismo eje donde está conectado nuestro punto de anclaje. No hay que alejarnos demasiado. También en las fichas técnicas de los equipos se indican cuando uno se va alejando justamente del lugar de trabajo, ¿no? En la misma recta. Puede generar algún tipo de condición justamente de riesgo al momento de la caída.
el famoso efecto péndulo, ¿no? Ese efecto péndulo que lo que va a realizar es golpear a la persona al momento que está cayendo, a los costados. Miren lo que va a pasar justamente luego de una caída. Visualicemos el video y escuchemos también atentamente. Nuevamente lo voy a poner para que lo puedan visualizar. Se hace un testeo. Aquí van a hacer una prueba con, en este caso, un muñeco de 100 kilogramos y lo están dejando caer. Obviamente sin una línea de conexión que tenga absorbedor. Ahora van a utilizar un medio que tiene un absorbedor. Acá lo que estamos viendo es que el momento de la caída están utilizando, miren el punto de anclaje. El punto de anclaje lo están utilizando en el pecho. No se puede realizar una conexión para detención de caídas en otro lugar que no sea en la espalda. Este anillo dorsal que tenemos en la espalda es el único lugar para colocarlo para detención de caídas. No puedo utilizar el anillo que tengo en el pecho. Es para otro tipo de actividades. Puede ser para posicionamiento y puede ser incluso para acceso de líneas verticales, ¿no? Para subir y bajar en líneas verticales. Es otro tipo de sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren la caída y el golpe que se está dando a la persona. Por eso es importante el sistema de protección contra caída que vamos a utilizar. Si vamos a aplicar detención de caídas, tengo que tener en cuenta qué elementos son los que conforman un sistema de detención de caídas. Teníamos el punto de anclaje, el medio de conexión, con absorbedor, obviamente, tengo un soporte del cuerpo y también tengo que tener un margen de seguridad al momento de la caída. Tengo que tener una altura más o menos de 5.25 para poder tener una altura suficiente para evitar algún tipo de accidente, ¿no? Por impacto, algún elemento. Asimismo, en la parte inferior, verificar también es importante que verifiquen que no hay algún elemento o alguna estructura o equipo que pueda generar algún tipo de golpe, impacto con la persona al momento de realizar los trabajos. Eso también es muy importante. Miren lo que pasa, el tiempo de suspensión, ¿no? Con un cinturón es mucho menor. Hoy en día incluso no se trabaja
para detención de caídas con cinturones. Pero si tuviera alguna caída por suspensión, porque puede darse el caso por un tema de trabajo de posicionamiento, mi sistema principal falló y también me quedé suspendido con un cinturón, miren lo que va a pasar, por lo menos en menos de 5 minutos tengo que ya estar, poder ayudando a la persona. ¿Por qué? Porque va a generar un daño severo a la persona y hay que trasladarlo inmediatamente o hay que bajarlo a un nivel inferior o subirlo a un nivel superior, dependiendo del sistema de rescate que estemos utilizando. Pero en el tema de después de una caída, de acuerdo a las estadísticas, disculpen, máximo debería estar con una persona suspendida, en este caso, 15 minutos. Es lo que indica. No lo indica la normativa. Ojo, la OSHA no habla de tiempo. Lo que indica la OSHA es que a la persona debemos de rescatarlo lo más pronto posible. ¿Qué es lo que ha pasado? De acuerdo a la gran cantidad de accidentes que se han generado en la industria, a una persona que ya está por encima de los 15 minutos ya puede presentar algún problema justamente por la circulación. No está realizando la circulación de las extremidades justamente. Para ello, ¿qué se puede realizar? Se puede apoyar con cintas antitrauma. Hoy en día ya se trabaja, hay arneses que ya lo tienen incorporado, algunos, pero hay otros arneses que sí necesitan adicionar este accesorio. Son unas cintas que van acompañadas, bueno, ¿no? Adicionales al arnés y uno lo puede retirar de su, en este caso, de su bolsa. Vienen como unas bolsas tipo wincha laterales y yo voy retirando ese estuche, disculpen, un estuche, y voy abriendo el estuche y voy desenrollando las cintas antitrauma. ¿Qué es lo que va a hacer? Que yo estire las cintas y en la parte a la altura de los pies, yo pise y pueda levantarme. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, poco a poco voy a poder levantarme y después también me voy a poder sentar. ¿Esto qué va a hacer? Que esté circulando el tema de la sangre. No necesariamente de forma normal, pero va a ayudar a que no esté una persona totalmente contraída al momento de la caída. Y para ello también hay que preparar. No solo es elegir el sistema de protección contra caída, también la recomendación sería, ¿tenemos un sistema de rescate? ¿Cuál es la metodología de rescate que hemos mapeado nosotros para esta actividad? Si no la tenemos que evaluar, porque en el momento puedo tener todos los sistemas, puedo tener un buen punto de anclaje, cumpliendo normativa, un buen arnés, personal capacitado. ¿Y qué pasa si en un momento, producto de un incidente, evento fortuito, un temblor, no lo sé, la persona pierde el equilibrio y se queda suspendida? ¿Cómo lo voy a retirar? Va a ser muy complejo que en ese momento estemos improvisando. E inclusive los equipos de protección contra caídas para rescate, eh, tienen otro tipo de resistencia. También hay que tenerlo en cuenta. Y la persona que realiza ese tipo de actividades como rescatista tiene otro tipo de entrenamiento, otro tipo de competencias. Hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar las actividades. Acá está. Estas son las denominadas cintas antitrauma. Van a los costados del arnés. Yo voy desarrollando. Estiro justamente estas cintas. Previo a poder pisar, acá hay una parte metálica que las voy a conectar y luego voy a estirarlos nuevamente y me paro ahí. Una vez que me paro, ¿qué es lo que está pasando? Esta parte que está totalmente ajustada a la persona va a liberarse un poco y me voy a poder parar. Cada cierto tiempo, obviamente no voy a estar eh, eh, libre justamente del arnés. Lo que estoy haciendo es aflojar poco a poco, porque todo se está yendo al medio y está justamente asegurando, está ajustando, disculpe, la parte de las entrepiernas, ¿no? Lo que más obviamente está afectando en el caso de la persona en una caída. Asimismo, ya habíamos hablado del ABC, ahora tenemos el tema del rescate, ¿no? El tema del
Rescate. Acá tenemos una imagen en la cual una persona está conectado, una faja, porque no hay un punto de anclaje. Ya vendría a ser mi punto de anclaje, un medio de conexión absorbedor y un soporte del cuerpo. El anclaje. El punto de anclaje es el corazón del sistema de protección contra caída. ¿Cuánto tiene que soportar un punto de anclaje? Un punto de anclaje tiene que soportar 5.000 libras por persona. ¿Ya? Este punto de anclaje es importante, ¿no? Que siempre el punto de anclaje esté por encima de la cabeza. Siempre el punto de anclaje. Es recomendable. ¿Para qué también? Para aplicar el tema de los factores de seguridad. Factor 2, nunca. Factor 1, mínimo a la altura, el punto de anclaje, a la altura de la argolla dorsal, como mínimo. Ingeniero, puede estar por encima, mejor todavía. Vamos a colocar nuestro punto de anclaje por encima, allí no vamos a conectar. ¿Cuánto tiene que soportar? 5.000 libras, miren, más o menos 2.270 kilogramos por persona. Evitar conectarnos, por ejemplo, en algún tipo de elemento que no pueda soportar tuberías, algún tipo de estructura como una canaleta. Disculpe, no es lo recomendable. Si tenemos nosotros una viga, en el tema de las vigas, por ejemplo, una estructura metálica, puedo implementar. Acá, por ejemplo, no tengo dónde conectar con el gancho. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo un sistema, una estructura que está certificado, un punto de anclaje. Va en esta forma. O también puedo utilizar una faja de conexión acá. Una faja de conexión, tener mucho cuidado acá en el tema de los bordes, ¿no? Porque estos bordes, por ejemplo, pueden presentar algún tipo de desgaste, pueden presentar algún tipo de borde cortante, ¿no? Y esto es sintético, ¿no? Esto es fibra. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el tema de las estructuras. O también vienen algún tipo de puntos de anclaje que ya vienen ya de fábrica y se pueden colocar, por ejemplo, acá en las vigas I. Importante. Acá hay otro tipo de anclaje, miren. Pero acá hay un detalle. Miren cómo nos estamos anclando. Acá el personal se está anclando a una estructura, en este caso los andamios. Pero si se dan cuenta, no ingresa, ¿no? No ingresa en este caso el gancho totalmente. Condición subestándar. Mala práctica. Están viendo aquí en la imagen. Lo importante es conectarse siempre también en la roseta, ¿no? Es lo que recomiendan los fabricantes. Pero acá la persona se ha querido conectar en el caso de los brazos. Y este tipo de andamio, que es un andamio peri, obviamente no permite que pueda ingresar justamente el tema de los ganchos en este caso, de la línea de conexión. Puntos de anclaje. Miren cómo se están conectando aquí. Están dando la vuelta, como no pueden conectarse porque estos son ganchos pequeños. Esta es una estructura metálica. ¿Qué es lo que hacen? Bordean la estructura y me conecto a la misma fibra. Esto en un momento yo lo voy a estirar y va a generar acá alguna presión. Esto no es recomendable. Asimismo, yo tengo un medio de conexión. Miren, el medio de conexión, ¿dónde se ha conectado? Y miren, está lateral. Esto no puede estar de esta forma. Lo que está haciendo es generando una presión no en el cuerpo, en este caso de la cabeza del gancho, sino lateralmente. Y eso sí genera un riesgo, ¿no? Aquí también, miren, nos estamos conectando, por ejemplo, en el tema de las barandas. Como les había dicho, el fabricante verificar si nos permite poder conectarnos en las barandas. Normalmente no. Normalmente nos tenemos que conectar a la altura de las rosetas, ¿no? Que es el lugar donde va a poder soportar. Importante que el gancho esté eh, bien colocado. El gancho tiene una característica, ¿no? Hoy en día se manejan los ganchos grandes, los ganchos creo que son de abertura de 2 pulgadas, un cuarto, a diferencia de los ganchos pequeños que son de 3/4 de pulgada. Estos ganchos de tanto el pequeño como el grande
Tiene que ser el material compatible, tiene que ser autobloqueante. ¿A qué se refiere? Yo suelto el gancho y se va a bloquear automáticamente. Y para aperturarlo son de dos pasos, de dos toques, ¿no? Yo presiono en este lado y luego presiono eh, en este lado para poder aperturar. Hoy en día se maneja ese tipo de medidas de seguridad, antes no había. El tema de los ganchos también, yo les recomiendo lo siguiente. Para los ganchos es importante que puedan verificar que esté grabado 3.600 libras aquí, acá, en esta parte, la parte baja, verificar que esté grabado 3.600 libras. Eso me indica justamente que ese andamio cumple normativa. Tiene que tener un grabado o tiene que indicar que se ha hecho una prueba. Las pruebas de apertura de los ganchos, de todos los ganchos, son a 3.600 libras. Otro aspecto importante, les había indicado que una persona no puede tener más de 1.80 de caída libre. Ahora pueden anotar también otro aspecto importante. En caída libre, una persona no puede desarrollar más de 1.800 libras. En caída libre, una persona no puede desarrollar más de 1.800 libras. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si voy a realizar alguna actividad, mis equipos tienen que estar con ese grabado y se maneja el doble. Si mi máxima fuerza de caída libre es 1.800 libras, lo que hacemos por un factor de seguridad de 2, realizan justamente las pruebas de apertura a 3.600 libras. Eso nos va a indicar, obviamente, que el gancho esté en buenas condiciones, que no esté oxidado el gancho, que no tenga algún borde filoso, que no esté malogrado el tema de los resortes. La apertura tiene que ser autobloqueante, no tengo que yo hacer nada. Mucho cuidado, en la inspección previa al uso de estos equipos hay que verificar todos estos detalles. Asimismo, tenemos un soporte del cuerpo, ¿no? Miren, acá tenemos un arnés. El arnés que tenemos acá, ¿cuál es la función del arnés? Yo tengo una caída libre, tengo un amortiguador. ¿Qué es lo que hace en el tema de la caída libre? De una altura, puede ser de 1,80 m, 2 metros, 3, 4, 5. Obviamente tengo una determinada fuerza en una caída libre. Esa fuerza se va disipando con el amortiguador. A medida que se va rompiendo el amortiguador va disipando la fuerza, pero siempre queda una fuerza residual. Esa fuerza que puede quedar normalmente, ¿qué es lo que indica? Máximo los arneses, en este caso las líneas, disculpen, las líneas de conexión, máximo van a generar 900 libras fuerza, máximo. Eso lo indican en este caso, los proveedores. Ustedes van a verlo en el paquete amortiguador, máximo 900 libras. Eh, Más o menos 900 libras máximo serían unos 400 kilos. O sea, ya quedan 400 kilogramos fuerza. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que hace el arnés? Distribuye esas fuerzas a la altura de los hombros, a la altura del pecho, a la altura de las piernas. Distribuye, pero es importante poder colocárnoslo de manera correcta. Para ello es importante mucho el tema del entrenamiento y la capacitación. Vemos una persona que se está colocando el arnés. Hay modelos. Este modelo, por ejemplo, de arnés es el modelo H. Tiene argollas, ¿no? Si se dan cuenta aquí, tiene argollas. Acá tenemos anillos laterales. Esos anillos laterales pueden servir o bien como restricción o podemos también utilizarlo como posicionamiento, ¿no? Acá tenemos un anillo frontal. Ese anillo frontal se utiliza normalmente para ascensos y descensos verticales, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta en trabajos verticales o también puede ser por en algún momento para un tema de rescate también a la persona. Acá tenemos otro tipo de arnés, ¿no? Este arnés, por ejemplo, miren, tienen un anillo, dos anillos, tres, cuatro y el de la espalda, cinco anillos. Trabajos de rescate, puede ser trabajos de posicionamiento, entre otros. Este es un arnés en Y.
Costuras, hay que verificar también que las costuras acá, todas las costuras, la parte cosida, no esté descosido, disculpe. Las correas, las cintas en este caso, las de fibra, verificar que no tengan desgaste, que no tengan partes que estén afectadas, ¿no? Producto de trabajos a veces en caliente. Hay alguna proyección de partícula que pueda estar dañando estas fibras. Hay que tenerlo muy en cuenta. Las hebillas, la parte metálica, no tiene que estar oxidada. Las partes metálicas tienen que estar en buen estado. Bordes filosos tampoco. Estos equipos tienen que pasar por inspección previa por una persona competente. ¿Ya? Acá, como están viendo ustedes, un anillo dorsal, este tipo incluso de arnés, miren lo que tienen. Tienen anillos en los hombros. Este es un arnés, por ejemplo, que es característico para poder ingresar a espacios confinados. Los anillos laterales, posicionamiento, restricción. Hay que manejar justamente todo este tipo de conceptos para poder realizar los trabajos, ¿no? El único lugar para poder conectarse en el tema de tensión de caídas es el anillo dorsal, que está acá en la parte de la espalda. Vamos a ver un video de cómo, disculpen, cómo funciona el arnés de cuerpo entero. Estábamos viendo cómo el personal tiene que hacer la inspección previa, ¿no? Eh, es importante el tema de la capacitación, nuevamente lo indico, ¿no? La preparación, las competencias. Uno que ya tiene ya experiencia en el uso de estos equipos se va a dar cuenta. Miren, yo les comento una anécdota. Hace muchísimo tiempo, yo trabajé en una empresa de construcción y en esa empresa de construcción tenía que pasar un curso de protección contra caídas. En este caso, trabajos en altura. Llevo el curso, la parte teórica, no hubo parte práctica. No sé por qué, pero no hubo parte práctica. Entonces yo no sabía colocarme en los equipos. Me entregan los equipos y adicionalmente a los equipos me entregan dos fajas de anclaje. No teníamos un lugar para poder acceder, excepto un andamio, y luego del andamio teníamos que movilizarnos por vigas en I. No teníamos plataformas para poder pisar, más o menos era una altura de 12 a 13 metros, y, y esas fajas de anclaje era para poder movilizarnos, dos por persona, y así uno iba avanzando. Miren lo peligroso que se trabajaba en aquel entonces. Yo evalúo esa situación y lo primero que le digo a mi compañero, el operario, le digo, ese arnés que estoy utilizando, que voy a utilizar, no lo conozco ese modelo. No sabía utilizar el equipo, no sabía, tenía miedo en el fondo de que me pudiera pasar algo. Y felizmente los operarios, se imaginarán ustedes en el sector construcción, cómo se manejan a las bromas y todo ello, obviamente me llamaron la atención, pero creo que en el fondo, o lo más importante, es que no me permitieron subir. Hoy en día yo les agradezco mucho a esas personas que no me permitieron subir. Me dijeron, no te preocupes, tienes 3 días para poder practicar. Verifica todo, nos ayudas a nivel de piso, pero máximo 3 días. Si tú en 3 días no puedes utilizar todo ello, miren la forma. Eh, sí pude, sí pude conocer, sí pude manipular poco a poco, sí pude entender cómo me tenía que colocar el arnés. No sé si les haya pasado, en algún momento incluso me lo quitaba el arnés en forma de pantalón, como cuando se quita uno un pantalón, y uno va aprendiendo. Eh, así como yo aprendí, para mí queda bien claro, las personas que tienen dudas es práctica. Las personas que están viendo en campo, que están dando vueltas con el arnés, no saben cómo utilizarlo, es porque a esas personas todavía les está faltando el tema de la capacitación, entrenamiento. Poco a poco.
Si yo mando a una persona que no sabe colocarse el arnés, imagínense que esa persona no sabe conectarse correctamente con el gancho y las estructuras, no va a poder prevenir algún tipo de condición subestándar si se le presenta. Yo tengo que saber que colocarme el arnés también en el momento, tengo que asegurar. Todas estas partes de las piernas tienen que estar asegurado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me llego a caer, esta parte, ¿no? Si yo me llego a caer, esta parte va a ajustar al medio. ¿Ha pasado en alguna situación que el personal se ha colocado esta parte suelta, holgado, y se ha generado la caída y ha reventado uno de los testículos de la persona? Puede pasar. Si les digo que ha pasado, obviamente no tenemos que colocarnos esos equipos de manera incorrecta. Volviendo acá, el tema del uso, capacitación, entrenamiento. Visualicen en campo. Si una persona todavía no tiene el tema de la experiencia, esperemos un momento y vamos poco a poco. Vamos capacitándolo. Evitemos algún tipo de condición de riesgo y sobre todo un acto subestándar, pero por falta de experiencia. Dentro de los conectores, miren lo que nosotros podemos encontrar. En el tema de los conectores, tenemos ganchos con doble seguro, lo que les había indicado, mosquetones de doble seguro, cierre automático y autobloqueo, características. Miren, acá tiene un montón de características en el tema de los conectores, ¿no? Las fajas, sí les pediría que el tema de las fajas, eh, cubrirlas, ¿no? Por la presencia de algún borde que pueda generar un corte, ¿no? Todos los demás equipos que tenemos acá como puntos de anclaje temporales, los tiene que instalar una persona competente, ¿no? Una persona competente tiene que instalar todos estos equipos. Y sobre todo, no solo una persona competente, una persona que tenga la autorización del fabricante, porque estos son puntos de anclaje ya de fábrica, y tenemos que hacer pruebas y mediciones si es que realmente hemos colocado correctamente. Si no tenemos la autorización, podemos estar generando una condición de riesgo, en este caso, al trabajador. Hay tenemos términos de roll pin, previene que la acción integral sea removida. Aquí previene conexiones y cargas en las compuertas. Obviamente esto es lo que evita que pueda haber algún tipo de carga en la compuerta. Y tenemos rollout, es la acción o proceso en que un gancho mosquetón es desconectado de forma no intencional de otro conector. Miren acá lo que ha pasado. Un evento, un incidente. Si yo evidencio algún tipo de condición subestándar, nuevamente se los indico, ese equipo no debe ser utilizado. Asimismo, yo tengo acá el arnés. ¿Qué pasaría si es que hemos tenido un accidente, una caída de un trabajador, y lo primero que vamos a ver es de que el medio de conexión, el paquete, se va a abrir? Visualmente ese equipo lo vamos a descartar. Pero ¿qué hacemos con el arnés? El arnés podríamos identificar o podríamos confundirnos con otro arnés que no haya participado en una caída. La norma que indica que todo equipo de protección contra caída que haya participado en una caída tiene que ser retirado del servicio. Inmediatamente, ya no lo puedo utilizar. Antes no se podía mapear ello. O si se mapeaba, nos podríamos confundir, porque a veces ese equipo, si yo lo ingreso al almacén, imagínense que en el almacén capaz tenga una confusión. Por error, ese equipo vuelva a salir porque no puedo identificarlo. Hay que tener en cuenta algo. En la parte de la espalda, acá en la parte de la espalda, no sé si es que este arnés lo tenga capaz. Más o menos a esta altura se presentan eh, unos marcadores que indican, el indicador de caída le denominan. O puede estar un indicador de caída, que son unas costuras bien pequeñas, unas costuras que me van a indicar que este equipo obviamente ha participado en una caída. Antes no se tenía. Adicionalmente a ello, que tenemos hoy en día? Tenemos para poder los portaganchos que tenemos acá en el pecho. Hoy, este de acá, por ejemplo, no, pero debe ser de un año anterior, pero
Acá hoy en día los arneses tienen portaganchos. Esos portaganchos son para poder colgar, obviamente, los ganchos al momento de trasladarnos o estemos caminando. Hay que tener mucho cuidado con ello. Miren lo que no debemos de realizar. Acá, malas prácticas, ¿no? Miren, yo no puedo conectar dos líneas a un punto de anclaje. En el caso del arnés, no puedo conectar. Tiene que ser un punto de anclaje, no va para cada línea. Asimismo, no puedo generar presión en la zona del mosquetón, en esta zona. No puedo generar una presión, una fuerza. ¿Por qué? Porque obviamente esta es la parte mucho más débil de toda la estructura. Asimismo, miren, como esta imagen que estábamos viendo, lateralmente me voy a conectar este punto. No, tiene que estar totalmente conectado y la cabeza tiene que hacer su trabajo. Y lo está pasando lo mismo que este lado. Estoy presionando justamente en la compuerta de apertura, ¿no? Aquí quería colocar mi gancho y miren, no ha cerrado completamente. Al no cerrar completamente, tampoco, no me está asegurando. No tengo una buena conexión. Gancho con gancho está terminantemente prohibido. No se puede conectar gancho con gancho. Se fue el ingeniero, ¿qué hago? Tubería, no tengo dónde anclarme porque es pequeño mi gancho. Le doy vuelta a la cinta y me conecto acá a la cinta, a la fibra. Tampoco, esto está prohibido. Y si tengo acá una estructura, obviamente que no me permite dónde conectarme, tampoco puedo colocar acá el gancho porque no está cerrando totalmente el tema de la compuerta. El corazón de todo sistema de protección, en este caso de detención de caída, es el punto de anclaje. Ese punto de anclaje ustedes tienen que verificar dónde se están conectados. Importantísimo. Durante los trabajos, verificar cuáles son los puntos de anclaje. Inge, somos dos, tres somos, pero yo solo veo un punto de anclaje. ¿Qué hacemos? Tengo que implementar puntos de anclaje como estos. Ojo, que lo tiene que hacer una persona competente. Asimismo, tengo que tener un plan de rescate. ¿Cuántas personas pueden necesitar un rescate o evacuación? Les había indicado que esta parte es importante, la planificación. ¿Qué plan de rescate es el que voy a utilizar de acuerdo a mi actividad? Si, por ejemplo, para el plan de rescate, en el caso de una persona que es suspendido, ¿cómo lo puedo liberar? Miren, hace un mes más o menos estaba realizando unos trabajos con una empresa y realizábamos trabajos de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento en este caso a los techos de las estaciones de servicio, los denominados grifos, ¿no? El personal trabaja, entonces con el cliente, ¿qué dijimos? Para obtener un plan de rescate en caso queden suspendidos, ¿cómo puede ayudar a la persona? Y lo que teníamos era una torre de 2 cuerpos de andamio máximo, incluso de un medio, con medio cuerpo más para poder armarlo inmediatamente. Teníamos una torre entonces de un cuerpo y medio a 2 cuerpos para poder ayudar a la persona a que pueda ubicarse en esta plataforma, ¿no? Si es que quedaba suspendido. No teníamos un sistema de rescate, un kit de rescate como este que estamos viendo a la derecha. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer esa evaluación dependiendo de la actividad. Esta actividad obviamente no me permitía, más o menos eran 5,50 metros desde el techo hasta el piso. Entonces, con esa torre de andamios, ya armado de manera preventiva, ya teníamos al personal entrenado, ubicábamos a la persona en la plataforma y luego con apoyo bajábamos a la persona al nivel inferior. Estábamos más o menos eh, 3 metros, 3,5 metros, entonces fácilmente sí podemos bajar a la persona con apoyo. Pero si no, si tenemos mayores alturas, ¿qué hacemos? Si la persona tiene que estar o tengo que ayudarlo justamente porque ha quedado suspendido. Son dos escenarios, o puedo de un nivel superior bajarlo a un nivel inferior, o sea, llegar al punto donde está la persona y bajarlo, o también del nivel superior baja a la persona que va a apoyar en el proceso de rescate y lo puedo subir. Pero para ello tengo que tener nuevamente personal competente,
personal entrenado, ¿ok? ¿Qué más? Otra pregunta dice acá, en el plan de rescate. ¿Cuál es la elevación de la cual se necesita el rescate o evacuación? Importante, ¿no? ¿Cuál es la elevación? ¿A dónde voy a estar subiendo? ¿Qué equipos son los que voy a estar utilizando? ¿En qué dirección? Arriba, abajo, lo que les había dicho. ¿Qué anclajes para sistemas personales de detención de caídas pueden utilizar el rescate o evacuación? Les comento, creo que les había dicho, eh, los equipos de protección contra caídas normalmente todos tienen un factor de seguridad 2 a 1. Todos, los normales, los convencionales. Los equipos de rescate tienen otro factor de seguridad. Es muy probable que los factores de seguridad estén en 3 a 1 o quizás más. Son otro tipo de arneses, justamente que pueden soportar, porque imagínense, yo con mi arnés puedo soportar a mi cuerpo, pero si voy a rescatar a otra persona, mis anillos, las argollas voy a utilizar, los ganchos unidos a un punto de anclaje, obviamente tienen que soportar incluso el peso de la víctima. Es muy importante. También hay que tener en cuenta, ¿no? Identificar condiciones climáticas, posible atrapamiento, posible intoxicación, poca luz, polvo, piso resbaladizo. Lo primero, si es que veo a una persona que ha tenido una caída, está suspendido, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? Si veo a una persona que se ha desmayado, esa persona, ¿por qué se ha desmayado? Algo ha originado que esta persona pierda el conocimiento o algo así. Luego vamos a tener otro tipo de sistemas. Miren acá, un sistema de posicionamiento. Estamos viendo una persona, tiene un arnés, tiene un medio de conexión, acá se está conectando, muy probablemente un sistema de detención de caídas, pero adicionalmente a ello, está utilizando un sistema de posicionamiento. Miren dónde se conecta, a la cintura. Un sistema de posicionamiento que le va a permitir quizás realizar una actividad a este nivel. Podemos tener tipo cadenas, estas dos cadenas, eh, dos ganchos, disculpen, y me conecto con este gancho a el punto de anclaje. O puedo tener una faja, una eslinga de posicionamiento, regulable en este caso, similar a la que estamos viendo en la figura, para poder realizar esta actividad. En posicionamiento, lo que indica la norma, máximo me debe permitir caer como caída libre 2 pies. Máximo, la caída libre para sistemas de posicionamiento tiene que ser máximo 2 pies. Si ya tengo más de 2 pies, tendría que tener un sistema de detención. Asimismo, en el tema de sistemas de posicionamiento, el punto de anclaje ya no me exigen que sea 5.000 libras, sino mínimo unas 3.000 libras. Eso también quiero que lo tengan en cuenta cuando uno va a realizar una actividad, porque a veces puede empezar 5.000 libras es para todo. No, 5.000 libras es para sistemas de detención de caídas. Asimismo, los sistemas que nosotros utilizamos, los equipos de protección contra caídas, todo el sistema está diseñado justamente para soportar estas fuerzas, ¿no? Miren las inspecciones. Acá vamos a leer, miren, arnés de cuerpo entero, de qué material, poliéster, tamaño, ajustable, de dónde es la procedencia, ¿no? Estados Unidos, no remover esta etiqueta. Hay un estándar, ¿no? Estándar Z359.10, hay un modelo, entre otros, ¿no? Eh, el número de serie, normalmente yo lo que les recomiendo, tienen que ver el número de serie, porque el número de serie me va a indicar, en este caso, eh, la parte, en este caso el artículo, ¿no? Yo lo puedo buscar incluso en internet, obviamente si es que pertenece o cumple normativa. Lo que no podemos hacer es retirar el tema de las etiquetas. Antes se tenía etiquetas sueltas, antes digo. Ya creo que el año 2014, si no me equivoco, ya de 2014 en adelante, estas etiquetas ya vienen con una cubierta protectora. No marquen las etiquetas, verifiquen la fecha de fabricación. Acá también es importante.
Les comparto lo siguiente. Los arneses no tienen fecha de vencimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta es solicitar la información al fabricante. ¿Qué dice la ficha técnica? Si es que el fabricante me dice que ese equipo cada 5 años se tiene que volver a inspeccionar, no es que ese equipo se esté venciendo. Ese equipo no tiene una caducidad y la norma no lo indica. Lo que sí puede estar pasando es que ese equipo, por el tema de los materiales, por el tema quizás del uso, porque hay equipos que quizás no lleguen incluso al año, dependiendo de los sectores. Un sector construcción, imagínense, va a estar por el constante de los materiales que esté expuesto, es muy probable que no dure ni siquiera un año. Pero hay otro tipo de operaciones en las cuales estos equipos sí pueden durar, por ejemplo, fácilmente sus 5 años. Yo lo relaciono mucho al tema de garantías, ¿no? Todo equipo presenta garantías y cada cierto tiempo yo te doy la garantía. Entonces los fabricantes manejan ello, ¿no? Eh, Indudablemente, si nosotros estamos inspeccionando y encontramos este tipo de defectos, miren acá, acá hay una condición, se está rompiendo justamente este jeve, ¿no? Que está asegurando una correa, peligrosísimo, ya no se usa. Vemos que las partes metálicas se están oxidando. Eso también no es lo correcto. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Entra humedad, algo. Y miren, los materiales ya están generando. Si es que está generando un tema de corrosión, está debilitando el tema de las fibras. Puede presentarse a la larga un borde o un borde filoso. Hay que tener mucho cuidado y podría romper el tema de las fibras en un momento de caída por la fuerza que se va a generar. Habíamos hablado del tema de las costuras. Miren, un ejemplo, estas costuras no se pueden permitir, no voy a utilizar. O motivo de algún tipo de trabajo en caliente, miren lo que ha pasado con este arnés. Este arnés tiene eh, una perforación, un hueco pequeño acá. Eso también ya es no aceptable, ¿no? Eso es una condición de riesgo. Los que tienen las correas, por ejemplo, con hebillas, hay que tener mucho cuidado que no estén dobladas, que acá los ojales estén bien, hay que tener mucho cuidado con ello. La inspección es muy importante. ¿Quién tiene que hacer la inspección? El usuario. El usuario tiene que verificar sus equipos de protección contra caídas. Acá estamos viendo también un accesorio, una faja. Miren lo que estamos viendo, ya está, pareciera que hubiera presentado algún desgarro acá, ha golpeado con algo, ya se está rompiendo esta parte. Partes oxidadas, miren esta parte de acá, jeves, y ya estén rotos, hay que tener mucho cuidado. Partes desgastadas, miren acá el paquete, incluso amortiguador ya se está incluso ya visualizando, hay mucho cuidado. Objetos ya obsoletos, ¿no? Con tiempo, ¿no? Miren acá está presentando algún tipo de desgaste del cable, ¿no? Condición de riesgo, ¿no? Verificar el tema de los cables, ¿no? Los cables que se están presentando. Los cables no tienen que tener algún tipo de, obviamente, fallo. Tienen que estar en perfecto estado, ¿no? Eso es importante, una verificación. Entiendo que como todas las empresas, ustedes manejan un sistema o una planificación, ¿no? El tema de las inspecciones, pero que sea el usuario quien sea la primera persona que tiene que alertar, ¿no? El usuario no puede utilizar estos equipos en mal estado. Para ello tienen que utilizar un checklist preuso de estas herramientas, de estos equipos. Acá, por ejemplo, miren este gancho. Este gancho incluso creo que es un gancho antiguo. No cumple el tema de ANSI, ¿no? No tiene incluso la grabación, les aseguro. Es antiguo, está oxidado, en mal estado. Miren cómo está aquí. Este es un bloque retráctil, ¿no? Miren acá, un bloque retráctil que está en mal estado. Acá, por ejemplo, es muy probable que se haya realizado, por ejemplo, algún tipo de mantenimiento y está en pésimo estado justamente. El cable está por romperse, si se dan cuenta. Eso es parte de lo que tenemos que verificar. Los bloques retráctil también son accesorios que nos van a ayudar muchísimo en el tema de protección contra caídas. Mantenimiento y almacenamiento. Las cintas y piezas metálicas deben ser lavadas con jabón suave, agua y trapo. Yo diría, tenemos que tener un jabón, pero con un pH neutro. Debemos remover el exceso de grasa, sucio y mugre antes de almacenar.
¿Qué observo yo en las obras a veces? Que los arneses no tienen un lugar donde almacenarlos y los trabajadores tienen sus cajas de herramientas, pero en las cajas de herramientas guardan todo y a veces colocar los arneses, estas fibras, yo coloco herramientas, los estoy presionando con alguna estructura metálica, alguna herramienta, obviamente en el tiempo puede estar dañándose. Los equipos no se pueden almacenar de esa forma. Imagínense que se esté dañando el paquete absorbedor o se esté doblando el tema del gancho, motivo de alguna presión, de algún tipo de equipo, ¿no? Un material que pese. Lo he visto. Entonces tiene que haber un lugar para poder colocar los arneses. No tienen que estar los arneses también cerca de los rayos del sol. Hay que evitar justamente que esté directamente con los rayos del sol. El equipo dice se debe dejar escurrir hasta secar en un sitio fuera del alcance directo de los rayos del sol, siempre bajo sombra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con ello. Verificar los ganchos. ¿Se puede lubricar? Sí, en algún momento se puede lubricar, ¿no? Se puede hacer una limpieza, pueden utilizar en este caso, ese removedor quizás de algún tipo de grasa, pero con mucho cuidado, no afectar el tema de las fibras, retirar el exceso de grasa o aceite. El almacenamiento, ¿no? Cuando yo voy a almacenar este tipo de equipos, hay que soltar todo el tema de las correas, ¿no? Las cintas y todo ello. El lugar tiene que estar ventilado, podría mencionarlo yo, fresco, seco. Nuevamente, no tiene que estar expuesto a los rayos del sol, evitar el contacto con arena, ¿no? Hay que evitar el tema de los polvos bastante. Eh, en alguna oportunidad trabajé en un sector para un proyecto en una empresa cementera. Imagínense la cantidad de polvo que se pueda generar y los arneses van desgastándose con el tiempo. Hay que limpiarlos, hay que almacenarlos, hay que utilizarlos de manera correcta. Si lo vamos a colocar en el piso, colocarlo sobre una tabla limpia. Se va desgastando el tema de la fibra, hay que tener muy en cuenta. En ningún momento se debe estar en contacto con lubricantes o productos químicos. Así como existió la posibilidad de generar un punto de ignición eh, y cayó justamente en la fibra, también el tema de los productos químicos con pintura. No es recomendable realizar un trabajo de pintura con un arnés de fibra solamente. Tendría que tener un recubrimiento adicional. Y hay materiales, obvio que hay materiales. Existen arneses, por ejemplo, para tragos en caliente, que tiene un recubrimiento de un tipo de Kevlar para que soporte justamente altas temperaturas. Hay arneses dieléctricos. El material no tiene partes metálicas. Hay arneses de poliuretano, recubiertos de poliuretano, que obviamente son justamente para ese tipo de actividades, donde va a presentarse algún tipo de trabajo con pintura, trabajo con lubricantes, entre otras cosas. Asimismo, miren, tenemos bloque retráctil. En los bloques retráctil existen tipos de bloque retráctil. Y acá, por ejemplo, el tema de los bloques retráctil también presentan amortiguador. Ustedes están viendo aquí los tipos de bloques retráctil y miren si se están dando cuenta. Acá hay un indicador. Este indicador me va a mencionar cuándo el equipo ha sido ya prácticamente o ha participado en una caída. Así como lo teníamos el indicador de caída de los arneses, para lo que son los bloques retráctil también hay un indicador justamente de caída. Eso también tenemos que nosotros verificar. Recordamos que más o menos para tener un requerimiento de claridad en el tema de los sistemas de detención era más o menos 5.25 desde el punto de anclaje. En el caso de los bloques retráctil no se maneja desde el punto de anclaje. En el caso de los bloques retráctil se maneja a la altura de los pies. Si nosotros lo manejamos a la altura de los pies, nos va a servir justamente para poder realizar trabajo que tengan como mínimo 1.8. La mayoría definen 1.8 como requerimiento de claridad. Importante el tema de los pesos del usuario. Y también esto aplica en el tema de los arneses, de las líneas que se están utilizando. Siempre hay un rango de uso, con todo y uniforme y herramientas, entre 59 kilogramos a 140 kilogramos. Eh, Hay que tener muy en cuenta ello, ¿no? El personal no puede ser ni muy liviano y tampoco una persona que esté pesando 140 kilogramos, obviamente, para nuestro caso, eh, un promedio, ¿no?
No medimos nosotros como otros, como en otros países, ¿no? Nosotros más o menos nuestra talla es 1,65 m, 1,70 m. Una persona ya de 140, 130 kilogramos debe estar en obesidad. Importante, no lo mencioné hasta ahora, el tema de estar en buen estado de salud. Y un buen estado de salud significa una persona que esté apto físicamente. ¿Cómo así? Para este tipo de trabajos, uno pasa por un examen médico ocupacional. Adicionalmente al examen médico ocupacional, uno tiene que pasar por test de altura. Una persona que sufre de vértigo no podría realizar una actividad. Asimismo, para personas con obesidad grado 1, incluso con sobrepeso, no se les permite realizar trabajos en altura, porque obviamente su capacidad, obviamente les va a generar una condición. Y esa condición puede generar, por ejemplo, una pérdida de equilibrio, no van a hacer un trabajo coordinado, se les va a complicar, obviamente porque están en sobrepeso, incluso obesidad 1. No se les permite. Hay que tener muy en cuenta en ello. ¿Por qué no puede estar muy por debajo de 59 kilogramos? Porque al momento de la caída, ese paquete absorbedor capaz no se va a aperturar. Y lo que voy a tener es que una persona esté cayendo y toda la fuerza no se va a disipar antes del paquete, porque no hay paquete. Y toda esa fuerza la va a recibir en este caso la persona. Y más de 140 kilogramos porque obviamente es la resistencia del equipo. Sí, como les había mencionado, cuando yo esté conectado desde el punto, hay que tener mucho cuidado. Cuando yo me conecte, siempre es recomendable estar por debajo del punto de anclaje. Si es que yo me voy a retirar, hay que verificar qué tanto me puedo retirar, verificar en las fichas justamente del fabricante, porque en algún momento puedo caer y al momento de caer voy a hacer esto, el denominado efecto péndulo. La inspección. Confirmar, obviamente, si tiene tornillos sueltos, partes dobladas, dañadas, revisar la caja para verificar si está deformada, presenta fracturas u otros daños. Asegúrese que el ojal gire libremente en el tema de los bloques retráctil. La cuerda de salvamento debe extenderse y retraerse sin dificultad, sin aflocarse. Asegurarse que el dispositivo se traba justamente cuando se tire la cuerda, como cuando nosotros utilizamos el cinturón de seguridad de nuestros vehículos. De la misma forma, yo voy realizando un tirón, una fuerza, y tiene que trabar, ¿no? Hay que verificar ello. Las etiquetas deben estar presentes o grabadas, pueden tener en algún momento. Los bloques retráctiles de la misma forma hay que verificar su fecha de fabricación, sus números de serie, también es importante. Qué tipos, ¿no? De qué extensión, cuánto es lo que se va a estirar, su elongación máxima, de acuerdo a los tipos de trabajo. Eso nos va a permitir justamente realizar nuestras actividades, ¿no? Buscar señales de corrosión, inspeccionar una línea de vida, revisar los ganchos y mosquetones, ¿no? Hasta allí, por ejemplo, hemos hablado de lo que es sistemas de detención de caídas. Ahora vamos a hablar de otro tema importante, que es el uso de escaleras. Miren, para el uso de las escaleras, tenemos acá en la parte izquierda la manera correcta, en el lado derecho la manera incorrecta. Vamos a mencionar la manera correcta de utilizar las escaleras. Verificar las escaleras, checklist preuso. No extender más allá de su alcance. ¿A qué se refiere? Si yo trabajo encima de la escalera, no me voy a mover porque voy a generar un desequilibrio, ¿no? Estoy sacando una parte de mi cuerpo y estoy generando inestabilidad justamente en este caso a la escalera y me puedo voltear. Suba mirando de frente a la escalera, utilizamos siempre los puntos de apoyo. ¿Cómo así? Tener las manos libres, no llevar nada en las manos. Los peldaños tienen que estar limpios, los zapatos con suela antideslizante, incluso las escaleras tienen una parte antideslizante al momento de que pueda subir el usuario, ¿no? Asegurar justamente el tema de las zapatas que no estén bien. Es recomendable en este tipo de casos que las zapatas sean fijas, una superficie firme. Adicionalmente, si hay una persona que puede sujetar la escalera, en buena hora, está perfecto, está bien. Y yo no me voy a subir hasta el lugar donde me indique, máximo acá, el antepenúltimo peldaño. Mira, acá han dejado dos peldaños en el antepenúltimo peldaño, ¿no? Esta es una escalera de tijera. Miren lo que pasa acá. La persona está subiendo, situación de alto riesgo, acá no está verificando alguna caída de
materiales, sobre extenderse más allá del alcance. Miren, debería estar trabajando en esta dirección, pero voltea al lado izquierdo y se mueve el cuerpo, puede generar un balanceo utilizando últimos dos peldaños. Miren, utiliza ya, incluso se acomoda en este peldaño, no está permitido. Zapatos con suela de hule, obviamente no son los zapatos justamente de seguridad, herramientas de los peldaños, falta de orden y limpieza, peldaños con material eh, deslizante, ¿no? Superficie desnivelada, miren lo que estamos viendo acá, no está colocando correctamente el tema de la escalera. Esto puede generar lesiones justamente al personal. En alguna oportunidad hemos escuchado esta norma, ¿no? Coloque la escalera en un ángulo de 4:1. ¿Cómo funciona así? Desde el lugar donde voy a colocar la escalera, a la altura donde voy a colocar la escalera, acá al borde, donde choca, esta altura es como 4 y la extensión de la base a la pared tiene que ser como 1. Ingeniero, ¿cómo logro eso? Me voy a parar frente a la escalera, extiendo acá, vamos a imaginar que esta persona se pare frente a la escalera, va a extender sus brazos a la altura de los hombros, ambos brazos, y así como está agarrando en este lado, imagínense que está frente a la escalera y agarre con los dos brazos. Este brazo tiene que estar recto a la altura de los hombros. Si puedo coger la escalera parado de esa forma, ese más o menos aprox en campo es el famoso ángulo de 4:1. Nunca cargue escaleras más que su carga máxima prevista. También las escaleras hay que verificar las etiquetas, ¿no? Verificarlas, que estén las etiquetas, la capacidad de carga, eh, verificar también un checklist preuso de las escaleras, utilizar la regla de los 3 puntos de apoyo, asegurar en la parte superior, acá en el borde donde está terminando el tema del muro, tengo que estar asegurado en la parte superior a un punto fijo. Asimismo, del borde del techo, la parte que sobresale de la escalera, como mínimo tiene que ser por lo menos 1 metro. ¿Para qué? Para que la persona cuando esté subiendo tenga justamente el lugar donde agarrarse. Una escalera recta de extensión usada para acceder a una superficie elevada debe extenderse por lo menos 3 pies sobre el punto de soporte, como les había indicado. Normalmente se maneja 1 metro, ¿no? La regla de los 3 puntos de apoyo, contacto con los 3 puntos de apoyo a una persona que está subiendo, eh, con las manos libres, mantenga siempre un contacto de 3 puntos de apoyo, mantenga el cuerpo cerca del centro del escalón, de la escalera, no hay que distraerse al momento de subir, hacerlo de manera ordenada, tranquila. La parte baja tiene que estar con una persona como apoyo importante en escaleras extensibles, ¿no? En escaleras portátiles, tienen que ser inspeccionadas justamente una vez al mes por el supervisor del área y el supervisor, en este caso, del área de seguridad, ¿no? Eh, Creo que esto es un estándar que manejan ustedes y está bien, ¿no? Los equipos sí es importante una verificación periódica también, una verificación diaria, ¿no? Pero si ya habíamos establecido la inspección de las herramientas de manera mensual, está perfecto, porque obviamente tenemos este estándar, ¿no? En otras empresas incluso manejan una inspección cada trimestre, ¿no? Con una cinta. En otros sectores manejan de manera mensual. Esto es el estándar interno que se maneja. Lo importante, que cada vez que utilicemos los equipos, que los equipos estén operativos, que los equipos no tengan fallas y utilicemos los equipos de forma correcta. ¿Ok? Recomendaciones. Use una escalera solamente sobre la superficie estable y nivelada, a menos que haya sido asegurada arriba y abajo, para evitar algún tipo de desplazamiento. No coloque una escalera en cajas, barriles u otras bases inestables para obtener altura adicional. Sí, donde voy a colocar la base de la escalera tiene que ser un lugar estable, firme. Por ende, ¿yo podría colocar una escalera encima de un andamio? No, es imposible. Está fuera del estándar. Sea consciente de la capacidad de carga de la escalera, también es importante. Y el tipo. Normalmente utilizamos escaleras de aluminio, pero si voy a realizar un trabajo eléctrico, no puedo utilizar aluminio, tengo que utilizar otro tipo de material, fibra de vidrio. Obviamente unas pesan menos que otras. Tenemos que transportarlo de manera correcta con el personal. Mínimo puede ser 2 personas.
No separen los tres peldaños superiores de una escalera recta, sencilla o de extensión. Hay que dejar siempre los tres peldaños libres, ¿no? Para poder realizar la actividad. Importante. Se mantendrá el tensor de seguridad totalmente extendido. El traslape que se tiene en las escaleras extensibles, por ejemplo, mínimo debe ser tres peldaños. Puede llegar a aumentar a 3, a 4 o a 5 dependiendo de los pasos que tenga la escalera. Es importante. El tema de verificar la polea, los trabapeldaños, las guías justamente de la parte móvil, que no tenga bordes cortantes o lugares o partes de la escalera que estén dobladas, también eso es importante. No pasar de un lado a otro por la parte superior, hay que tener mucho cuidado con ello. Nunca se siente sobre el último peldaño o tope de la escalera. Falta grave, imagínense, en alguna vez, en alguna oportunidad, he visto en escaleras de tijera sentarse con ambas piernas en la parte superior. Eso es algo que está mal, es un acto subestándar. Termine de bajar la escalera completamente, no salte de ella. Como nosotros subimos de esta misma forma, nosotros tenemos que bajar. Se baja de esa misma forma. Use solamente superficies aprobadas para escaleras, tales como escalones, peldaños o listones para soportar el peso de su cuerpo. Y en plataformas, ¿no? Riesgos generales en plataformas, verificar que las plataformas tengan sus barandas, ¿no? ¿Qué riesgo podemos tener, no? Caídas a distinto nivel, golpes por caídas de objetos, eh, caídas al mismo nivel, también por el tema de superficies irregulares que podamos evidenciar justamente en este caso en las plataformas, ¿no? Contactos eléctricos directos o indirectos. Medidas preventivas en el tema de elevadores. Primero, que el equipo esté operativo. Tenemos que tener un equipo operativo. Otra, el personal tiene que ser un personal que tenga una capacitación teórica práctica. Yo recomendaría que sea por una empresa externa que valide justamente estas competencias. Es muy importante. Y seguir las instrucciones del fabricante, utilizar de acuerdo a lo que dice el manual del fabricante. Miren, acá hay cuatro aspectos importantes, ¿no? Una plataforma aérea está diseñada para el acceso de las personas con sus herramientas, sin exceder el peso indicado por el fabricante. No debe ser usado como una grúa de carga, ni aún situado eslingas debajo de la plataforma. Definitivamente solo para elevación de personal o algún material. Y hay que el material que estamos subiendo tiene que ser un material que esté asegurado o un equipo a un punto fijo. En el caso de las personas que suben encima de un elevador, tiene que estar con un sistema de protección contra caídas. Un arnés, un punto de anclaje, un medio de conexión. Es importante seguir las instrucciones del fabricante. En estas plataformas mencionan la capacidad y en estas plataformas también indican el lugar donde tienen que conectarse las personas. No necesariamente son en las barandas. Hay una parte incluso mucho más baja e intermedia donde tienen que conectarse. Aspecto importante tenerlo en cuenta. No debe usarse como un ascensor, como les he indicado, para elevar personas o cargas de un piso a otro, dependiendo. Si el elevador lo permite, estamos bien. Si no lo permite, no lo vamos a utilizar. El manejo de la plataforma desde la cesta o desde el suelo es su responsabilidad, no permitiendo que otra persona no calificada ni autorizada interfiera en los controles de manejo. Equipo operativo, checklist preuso, personal calificado, competente, un operador que tenga la calificación y experiencia para el uso. El usuario también tiene que estar capacitado también en las medidas de seguridad, equipos de protección contra caídas si es que se van a subir personas. Los materiales tienen que estar asegurados en la parte superior. La señalización es importante en la parte baja porque obviamente puede generarse algún tipo de caída. El trabajo se tiene que realizar dentro de la plataforma. Si nosotros ya retiramos parte del cuerpo de la plataforma, estamos realizando un acto subestándar. Es similar a los andamios. Si yo tengo andamios, yo tengo que trabajar dentro del andamio. Si yo me salgo fuera del andamio, no estoy cumpliendo lo que indica la normativa. Acá tenemos, miren, si se dan cuenta, un elevador hidráulico, incluso acá se extiende el tema de la canastilla. Eh, Manejar los controles con suavidad. Nunca intente escalar a través de la estructura de la plataforma. Esto es algo terminante prohibido.
terminantemente prohibido. Nunca realice la traslación de la máquina en vía urbana. No vamos a ver el tema de el tránsito de estos equipos libremente. Normalmente los trasladamos en bueno, en un vehículo y lo retiramos, lo bajamos a la zona de trabajo para realizar una actividad. ¿Qué más? Si en su área de trabajo encontramos otros vehículos, asegúrese de poner conos o señalizaciones, lo que les había indicado. Siempre tiene que haber una persona supervisando el tema de estas actividades, porque es un trabajo de alto riesgo. Consulte inmediatamente en el caso de duda con el supervisor, ¿no? Si es que tenemos algún tipo de medida adicional. No apoye otras estructuras o emplee la plataforma como gato de elevación. Puede olvidar haber apoyado la estructura y trasladar la plataforma, bueno, caería, ¿no? Y no modificar o anular los sistemas de seguridad. Estos equipos se pueden manipular desde la parte superior de la canastilla o también de la parte inferior. Depende mucho de la actividad que vayamos a nosotros a utilizar. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo les agradezco el tiempo y les voy a pedir que puedan aplicar justamente todo lo indicado en la presentación. Hay algunas cosas que yo he mencionado que también les pediría que lo puedan tener en cuenta también en el uso de los equipos de protección contra caídas. Me quedo con ello. El tema de la seguridad y salud, sobre todo las medidas de seguridad importantes, personal competente, medidas preventivas, inspección justamente de los equipos de protección contra caída, que el personal que realice las inspecciones tenga la experiencia en este tipo de equipos, escaleras, inspección preuso de los equipos, los materiales que vamos a utilizar, una planificación importante. Identifiquen todos los peligros y evalúen los riesgos. Si hay una actividad que es distinta, tenemos que hacer una evaluación. Si yo tenía que realizar un trabajo con escalera, disculpen, con alguna plataforma, con un andamio, y luego cambia y tengo que utilizar una escalera de tijera, ¿en qué cambia? ¿Realmente será la forma correcta de realizar el trabajo o estamos improvisando? En este tipo de trabajos en altura, normalmente no hay dobles oportunidades. El último accidente, el accidente que nos pueda suceder puede ser el último. Y las severidades sí son de graves, incluso podría ser fatales. Esperemos que eso no suceda. Trabajemos con seguridad. Seguridad es hacer las cosas bien y seguridad es un estilo de vida. Muchas gracias. A nombre de Transforma y Pacífico Seguros, hemos terminado con la sesión.